Si me pueden poner la presentación, por favor. Creo que hay problemas técnicos. No. Bueno, en lo que comienza la presentación, que esperemos no tarde mucho. A lo largo de toda la mañana hemos escuchado distintas visiones prácticamente de un par de temas. Hemos escuchado magistralmente cómo expertos en distintas áreas han hablado de genética, de neuroimagen, neurociencia, evolución. Me encanta que hayan traído a alguien de psicoanálisis, porque difícilmente a veces se pueden llegar a conjuntar ese tipo de visiones. Y algo que hemos logrado también ver es que la parte de neuroderecho es algo que viene a nivel internacional. En México tendrá poco que se ha intentado hacer algunas acciones al respecto, sobre todo desde el INACIPE, y como bien decía el doctor Gómez Montt en su ponencia, puede ser que a veces desde el derecho se entusiasme demasiado de la información en neurociencias. Lo que yo les quiero comentar puede parecer un poco un resumen de lo de hoy, pero también hay algunos puntos que me gustaría ampliar en dudas de los comentarios que he escuchado a lo largo del día, y sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque lamentablemente podemos llegar a enfocarnos solo desde... Si quieres quitamos este acá. A ver si ahí. Ok. Bueno, ahorita le sigue. La parte de salud mental forense ha sido un tema que hemos tratado de desarrollar aquí en el instituto desde hace algunos años. Y les decía, con la visión de derechos humanos, por un simple hecho. Si seguimos en el avance desmedido de llegar a determinar la conducta humana, vamos a llegar a conclusiones tan abigarradas como pensar que somos producto exclusivo de la interacción de dos neuronas, un par de neurotransmisores y su comunicación eficiente o no. Y la condición humana va a quedar completa y absolutamente de lado. Decían ahorita en el texto, in memoriam de la doctora, que eso es algo que también hay que tener muchísimo cuidado. Porque yo le preguntaría a muchísimos neurocientíficos si entonces estarían determinados a buscar lo que están buscando. Si en realidad ha sido el determinismo duro el que los ha llevado a buscar en un par de neuronas algunos puntos de neurotransmisión. Y yo creo que muchos de ellos me dirían que no, que en realidad han tomado la decisión de guiarse hacia ese tipo de carreras y hacia ese tipo de conocimiento. Y es justo la complejidad y la interacción que tenemos que tener en el estudio de las conductas, y en este caso preciso, que es lo que prácticamente se ha circunscrito este coloquio, a la conducta antisocial
que no es igual que la conducta delictiva. Aquí sí hay que hacer un par de acotaciones. Me gustaría poner un ejemplo en ello. Si ustedes el día de hoy, mujeres, van al estado a algún estado de la República que no sea la Ciudad de México y realizan un aborto, ¿cuál sería la penalización que tendrían por el código de cada uno de los estados? Inclusive, hay estados en donde se penaliza con cárcel por ser un infanticidio con la agravante de parentesco. Creo que no sé qué pasa aquí. A ver, déjenme ver si puedo componerlo. ¿Por qué no? Un segundo, a ver si podemos lograr echar a andar esto. Porque estaba bien la computadora. Pero bueno, algo pasó. Déjalo así, a ver si se compone. Bueno, creo que no voy a tener que echar a capela, ni modo. En realidad, esta parte de lograr reducir en muchas ocasiones la conducta, sobre todo la conducta antisocial. Toma, René. Puede llevarnos a equivocarnos en la forma en la que llegamos a interpretar. Algunas de las imágenes que les traía era justo qué es lo que pasa cuando uno busca en internet temas como psicología forense, psiquiatría forense, psicopatología forense. Y algunos de ellos nos prometen ayudarnos a identificar a ciertas personas como potenciales agresores con base en rasgos fisionómicos, ¿no? Si uno pudiera detectar a un posible agresor con base en cómo se ve su rostro, conozco varios rostros desperdiciados. En realidad eso es imposible. No podríamos determinar que una persona va a cometer un hecho delictivo por algunos rasgos en su aspecto. ¿Les suena un tanto burdo? Es lo que queremos hacer con la neuroimagen. Trasladar la frenología a un par de áreas y tratar de descifrar si una persona puede o no cometer un hecho delictivo en el futuro. Yo quiero que algunos de ustedes me digan, ¿cuántos de ustedes han tomado en su vida alcohol? Ok. ¿Cuántos de ustedes han llegado a intoxicar alguna vez, por lo menos en la vida, con un poquito de alcohol? Ok. ¿Cuántos de ustedes cuando se intoxicaron tenían la intencionalidad de matar a su suegra, o a su esposa, o a su esposo, o al jefe? El derecho nos habla de acciones libres en su causa en el concepto de inimputabilidad en todos los códigos penales, ya sea el federal o los estatales, en donde una persona que altera voluntariamente su capacidad de toma de decisiones es responsable. Y ahí es donde tenemos un gran problema, porque si yo comienzo a beber a estas horas y para las 6, 7 de la tarde ya estoy intoxicado y en ese punto ya me están dando ganas de matar, cuando comencé a consumir no lo hice con ese fin. Nuestro derecho no es tan dinámico. Y vamos al otro punto, el específico de inimputabilidad. Desgraciadamente el concepto de inimputabilidad es un gran contenedor donde el derecho arroja a personas con discapacidad psicosocial. Porque le da lo mismo, y quien ha estado en el Cebarep sí lo conoce, que una persona padezca trastorno como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, trastornos parafílicos, trastorno antisocial. Simple y sencillamente el abogado fue brillante en determinar que no era culpable porque no podía tomar una decisión. No entendemos el concepto de inimputabilidad. No lo asociamos correctamente con lo que tendría que ser. Porque una persona que en pleno uso de sus capacidades toma la determinación de cometer un hecho delictivo es responsable del mismo, independientemente del trastorno mental que padezca.
Y voy a un ejemplo que siempre pongo cuando hablo de eso. Supongamos que yo padezco esquizofrenia. Por estadísticas, pues ya no, ya rebasé la edad promedio. Pero supongamos que yo padezco esquizofrenia. Y que las voces me dicen que mate a mis padres porque son la reencarnación del anticristo y su esposa. Y yo cometo un delito de ese estilo. Voy y los mato. En la lógica de la inimputabilidad, ahí estaría asociado el trastorno mental con la conducta delictiva. Le hice caso a esas voces que no juzgo, que probablemente piense yo que son de Dios, que no estoy controlando, que alteran mi capacidad, que alteran mi juicio y mi toma de decisiones. Sin embargo, si yo con esas voces que me dicen mata a tus padres, voy y asalto una tienda de conveniencia, no tiene nada que ver el trastorno mental que padezco con el delito que he cometido. Pero nuestro derecho dice, no tienes la capacidad, no puedes defenderte, no puedes participar, no tienes la posibilidad de siquiera atestiguar, no te permito un procedimiento abreviado porque no puedes atribuirte culpa. A ver, espérate, no tiene nada que ver mi trastorno con lo que hice. Probablemente puedo llegar a aceptar mi culpa. ¿Y qué es lo que pasa en el Sevarepsi? Son medidas que dicen no son sanciones, no son sentencias, medidas de seguridad que son indeterminadas en muchas de las ocasiones, en donde antes nuestros códigos decían, existe la sentencia hasta que se cure. ¿Ya encontramos la cura de la esquizofrenia? Que yo sepa, no, hasta hace rato, ¿no? No sé si en este inter que hemos estado en el coloquio alguien ya la encontró, pero dudo mucho que eso vaya a ser pronto. Existen entonces personas que viven de por vida en estos centros, que no es un hospital psiquiátrico, es una cárcel con un intento de ser un hospital psiquiátrico. Cuando uno analiza qué es lo que pasa en las ciencias forenses, en la salud mental y en la disyuntiva a veces de ser o no parte de un equipo, yo nunca he entendido por qué los psiquiatras y los psicólogos nos peleamos. ¿Por qué pensamos que unos somos mejores que otros? Y yo no puedo hablar por los psicólogos porque soy psiquiatra, pero sí hablo por los psiquiatras y en muy título personal. Cuando los médicos nos graduamos nos dan dos batas, una para nosotros y otra para el ego, ¿no? Cuando uno es psiquiatra, logra entender que existen bases biológicas para algunos trastornos. Si quieres, tráete la computadora, ya no pasa nada raro. Que hay bases biológicas y hay multicausalidad para algunos trastornos mentales. No encontramos directamente una asociación de una situación con un trastorno mental, sino serían enfermedades, como en el caso de la tuberculosis, ¿no? Sobre todo estos movimientos, por ejemplo, antivacunas, ¿no? Que ya están viendo que no hay asociación con autismo y que al no vacunar a sus hijos les están dando las enfermedades. Pero bueno, entonces son trastornos y entendemos que existe una multicausalidad. En el punto específico de la forma en la que razonamos los psiquiatras, razonamos como médicos. Ahora que están de moda las disculpas, perdón, así razonamos, así nos comportamos. Nosotros funcionamos con base en nuestro entrenamiento. Vemos que existe algo anómalo y queremos corregirlo. Por eso el modelo médico rehabilitador. Pero ¿qué pasa cuando ya nos enfrentamos en un proceso a nivel judicial con un psicólogo forense? A mí me han tratado de crucificar porque digo que los psicólogos forenses y los psiquiatras forenses somos iguales si existen algunas condiciones, ¿no? Y es donde ya me he empezado como a sacar de la curia. Cuando un psicólogo sale de la licenciatura, si tiene entrenamiento clínico, 1 año, 2, sabe estar con pacientes, no solamente puntear un checklist de un DSM-5, tiene experiencia en tratar pacientes y se entrena en lo forense, es exactamente igual que un psiquiatra que terminando hizo 1 año de psiquiatría legal como pasa en este país. Porque los dos tenemos la capacidad de tomar la decisión de evaluar a quien tenemos enfrente y tenemos el entrenamiento para practicarlo frente a su CIA. Al día de hoy existe un solo curso de psiquiatría forense en el país
del cual hemos salido 53, 54 psiquiatras forenses al día de hoy. Solamente hay un loco que hace investigación, por eso tengo un poquito de trabajo a veces. Y en realidad, cuando hablamos del actuar, dista mucho a veces cuando alguien no tiene el entrenamiento, sea psicólogo o sea psiquiatra. Porque no es lo mismo en el sistema previo hacer un dictamen escrito y entregarlo, al día de hoy argumentarlo y defenderse con el abogado. Y decir, sostengo con base en el método científico, en una entrevista semiestructurada, estructurada, etcétera, mi dictamen. Hoy le preguntan a alguien que no tiene ese entrenamiento y ya no sabe ni cómo defender el DCM, ¿no? Porque tampoco es muy defendible en algunas cosas. Pero el otro punto es en específico que cuando hablamos de lo forense trabajamos muy bien. Yo en las dictaminaciones que he hecho trabajo muy bien con psicólogos forenses, con neuropsicólogos que realizan pruebas que me permiten ver algunas alteraciones que yo en la clínica estoy hipotetizando. Sin embargo, cuando hablamos de otros ámbitos, pareciera que ahí es donde hay una separación, por ejemplo, tratamiento o debates teóricos como lo que hemos visto a lo largo del día de hoy. Y aquí no sé qué pasó. En ese punto, cuando uno aborda con quién se interactúa más, si psiquiatría o psicología forense en las ciencias forenses, vemos que a nivel internacional es la psicología la que ha permeado. Y es como parte de la psicología jurídica, como dentro de la criminología, como dentro de estas perfilaciones que a veces todavía se hacen, que sí yo también tengo creencias, pero creo que no va por ahí. Y ahí es donde tenemos que interactuar. Si logramos hacer una interacción adecuada entre psicólogos y psiquiatras, y en general el personal de salud mental, y nos anexamos de una forma adecuada a las ciencias forenses, podremos ejercer lo que hemos denominado salud mental forense. Este concepto de salud mental forense difiere mucho de solamente la visión pericial, porque lo que hemos hipotetizado es que es para realizar investigación y ofrecer respuestas tanto a legislación basada en evidencia como a la toma de decisiones para disminuir conducta violenta y delincuencia en México. Y la visión de salud mental forense, que eso es gracias a la gran influencia que tiene la doctora Medina Mora en mi formación, es interdisciplinaria. Creo que me puedo ostentar como uno de los pocos psiquiatras que no es reduccionista, que no pienso que solamente los fármacos pueden ayudar a rehabilitar a una persona, que pienso que parte de la labor de la salud mental no solamente está en administrar terapia electroconvulsiva o una estimulación magnética transcraneal o una parte de psicofármaco. Necesitamos ayudar al paciente a recuperarse, a reinsertarse socialmente, a recuperar su vida, a sentirse pleno, a que no se le discrimine, a que no se le evite el empleo. Y aquí es donde voy con otro ejercicio. ¿Cuántos de ustedes han llenado solicitudes para entrar a una escuela, por ejemplo? Les han hecho pruebas, ¿no? Psicométricos, etcétera. ¿Cuántos de ustedes, si padecen de algún trastorno mental, pusieron que lo padecían al momento de hacerla? ¿Qué pasó? ¿No estamos todos en esta área de las neurociencias y la salud mental? ¿Por qué no lo ponen? No me van a dar el empleo, no me van a dejar entrar a estudiar, ¿no? Van a decir que estoy loco, que soy peligroso. Vean cómo el estigma lo tenemos nosotros mismos dentro del área. Y esa ha sido la resultante de la pelea también y de la falta de armonía en distintas disciplinas. El derecho, desgraciadamente, no ha logrado interactuar de una manera eficaz con neurociencias y con salud mental. Los grandes esfuerzos que nos mostraba el doctor Gómez Montt, que se han hecho a nivel internacional, son justo estos temas que se han debatido el día de hoy. Libre albedrío, culpabilidad. Pero ¿qué es lo que busca el abogado? Algo que le dé pruebas. Recordemos que en el juicio jamás vamos a poder comprobar la verdad histórica.
No sé si se acuerdan de ese dicho que estuvo muy de moda cuando cierto procurador hace algunos años. Podemos comprobar la verdad documental, es decir, lo que yo logre demostrar en el proceso. Y si recuerdan un poquito aquellos que hemos vivido en este país ya algunos años, el sistema de justicia, sobre todo la parte penal en nuestro país, con anterioridad al nuevo sistema de justicia, que de nuevo ya no tiene nada, era un sistema mixto, punible, que atribuía la culpa al imputado. Y uno, cuando era imputado, tenía que demostrarle al Estado la inocencia. Y entonces, bajo ese principio, porque hace rato hablaban de conducta o de acto, en ese momento se juzgaba al actor y como es peligroso va para adentro, al reclusorio, independientemente del delito que haya cometido. ¿Qué es lo que pasa ahora? La carga de la prueba ya no la tiene el imputado, la tiene el Estado. Obra el principio de inocencia. Y ese es un avance fundamental. Es un derecho humano, tener en un proceso judicial un principio de inocencia. Porque antes era muy fácil tomar a alguien y meterlo. Y justo por eso se fabricaban pruebas, para comprobar que esa persona había cometido el delito. Hoy ya no se puede juzgar directamente de esa manera. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que generar justo las condiciones para que, con el principio de inocencia, se logre demostrar si la persona realmente cometió el acto delictivo o no. ¿Por qué estamos en un derecho de acto en lugar de actor? Porque justo en esa obra, la parte en donde se va a juzgar el delito es la conducta. Ya no cabe la peligrosidad. Ya hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que han determinado que es inconstitucional y sobre todo en contra de los derechos humanos por consecuencia, que juzgar con base en rasgos de personalidad a una persona para atribuirle una peligrosidad es violatorio. Yo no puedo predecir si una persona puede cometer un hecho delictivo o no. ¿Qué pasa en las neurociencias? Las neurociencias dicen, vamos a hacer neuropredicción del futuro arresto. Un colaborador del Dr. Reine, que ha sido muy mencionado el día de hoy, que es el Dr. Kill, que trabaja en Nuevo México, ha desarrollado con un resonador que lleva a las cárceles indicadores con base en la hiperactividad o hipoactividad del cíngulo anterior. Cuando una persona que está compurgando una condena tiene hipoactividad del cíngulo anterior, ya muestran esa prueba en esas cárceles y le quitan la libertad condicional. ¿Qué les parece? Eso es hacia lo que podemos ir. Yo no sé si ustedes son igual de curiosos que yo, pero saben que existen los Nobel y que existe su contraparte, que son los Ig Nobel, ¿no? Descubrimientos medio inútiles que se hacen en la ciencia, que es un grupo igual científicos a nivel internacional que de repente nombra estos. Hace algunos años, un Ig Nobel fue uno que demostró que el salmón muerto tenía actividad cerebral en una resonancia magnética funcional. ¿Qué es lo que permitió evidenciar eso? La resonancia magnética funcional, como buena técnica, tiene sus errores. Y algo que se puede modificar es la estadística para determinar la cantidad de oxígeno que leemos por áreas. Lo que estaban leyendo era una parte de oxígeno que se guarda en el cerebro cuando sacan al salmón del agua, porque ahí se queda capturada una burbuja. ¿Qué estamos juzgando en una resonancia magnética funcional? La diferencia de oxigenación y desoxigenación en ciertas áreas cerebrales que inferimos es actividad cerebral. El debate con el doctor José Luis Díaz hoy en la mañana sobre el libre albedrío, creo que él tiene un punto muy importante. Tenemos que ayudarnos a compatibilizar las bases neurobiológicas y el humanismo, porque si no, vamos a terminar siendo un conjunto de moléculas en lugar de polvo estelar, como decía Carl Sagan, que solamente tienen reacciones químicas y que con base en eso, las penas en un futuro serán mayor o menor neurotransmisión, psicofármacos o algún tratamiento para corregir conducta. Decía el doctor Nicolini por la mañana,
Algunas de las técnicas que son muy prometedoras son la metilación, y de hecho pareciera que también se están haciendo algunos estudios al respecto dentro del área de conducta antisocial. Aquí hay un gran problema con la conducta antisocial. No la estamos entendiendo correctamente. A ver si ahí agarra. Ya reaccionó esto. Estamos juzgando a la conducta antisocial como algo psicopatológico. Foucault ya nos lo había advertido. No tenemos que darle una psiquiatrialización al crimen. Estamos buscando estigmas, estamos buscando rasgos, estamos buscando síntomas para determinar quién es el anormal que llega a cometer una conducta delictiva. Y en realidad no es así. Confundimos términos como psicopatía, antisocial y sociopatía. Sociopatía es el término que ha acuñado el Dr. Licken en su libro de personalidades antisociales y que habla de personas que no padecen un trastorno mental, pero que adolecen de las circunstancias mínimas necesarias para poderse desarrollar en una sociedad. Hace rato veía que el doctor Gómez Montt presentaba un estudio en donde se llegaba a generar una disminución cortical en gente que no tenía acceso a una educación o a ciertas circunstancias mínimas de vida. Cuando hablamos del sociópata, es esta persona que en ausencia de enfermedad llega a tener conductas delictivas, que ha aprendido a generarlas, que ha aprendido a tener una conducta de sobrevivencia. Sin embargo, el medio ambiente juega un papel fundamental. Y si no logramos entender que esa parte es muy importante en la conducta delictiva, no podríamos entender que cuando tenemos un adolescente cuyo padre o figura de autoridad llega a generar una presión o favorecer ciertas conductas antisociales, recordemos algunas campañas que hemos tenido aquí en México, ¿no? El del papá pirata y las calificaciones piratas con esto de las películas, etc. Ese tipo de circunstancias pueden llegar a generar una presión en el adolescente para cometer conductas delictivas. ¿Y qué pasa con los pares? Hace rato se ha debatido la parte del adolescente, la búsqueda de pertenencia, la sensación y la necesidad de tener un grupo. ¿Qué pasa si mis cuates, mis amigos, mis parnas cometen hechos delictivos? Si yo no le entro, me excluyen. ¿Qué busco en esa época? Ser parte de un grupo, estar incluido. Busco mi identidad, busco mi personalidad, mis propios gustos. Pero si me excluyen, entonces no puedo tenerlos. ¿Qué es lo que pasa con las pandillas? Justo son estas figuras, estas familias que adoptan a los adolescentes que no han tenido una correcta o una, digamos, adecuada orientación en casa. No hay esta parte de un sentido de pertenencia, porque justo no se logran establecer los roles. Pero ¿qué pasa si al adolescente le quitamos al padre o madre que tiene una parentalidad negativa? ¿Qué pasa si lo quitamos de un ambiente criminogénico con la convivencia de esos pares? La conducta antisocial cae. La conducta antisocial no es algo psicopatológico. Hace rato escuchaba también la ponencia de la doctora que hablaba de los primates. Es algo que tenemos evolutivamente. Y yo no sé por qué nos espantamos cuando llegamos a escuchar ideación homicida, ¿no? Creo que todos hemos fantaseado con matar a alguien. No me dejen solo. Esa parte en donde logramos hipotetizar o logramos manifestar una idea de poder generar una fantasía homicida, puede llegar a ser tan importante que se pueda manifestar. Pero ojo, la ideación homicida y la ideación suicida tendrían que abordarse de formas adecuadas. A la fecha tenemos muchísimos protocolos para ideación suicida. Tenemos inclusive guías que nos dicen que esto puede pasar o que hay indicadores o, como decía el doctor Nicolini, inclusive mutilación que podría alertar. Pero ¿qué pasa con la ideación homicida? No la estudiamos. Nos da miedo. Nos espanta dentro de la salud mental. Pensamos que es alguien que nos puede matar, cuando todos lo hemos inclusive fantaseado o lo hemos soñado. Si no, aquí hay una psicoanalista que a lo mejor me dirá que no estoy tan mal.
tenemos que empezar a cambiar también nuestra forma en la que identificamos ciertas conductas, porque si no, vamos a seguir estigmatizando. Y como les decía, un punto fundamental es el no confundirnos respecto a la capacidad. Hoy se ha determinado y se ha debatido mucho acerca de capacidad cognitiva y capacidad jurídica. Y creo que podemos llegar a confundir los términos. Y eso es algo que el derecho también tiene que entender, que no son sinónimos. Capacidad jurídica, según el diccionario del doctor Carpizo de 1982, en nuestro derecho positivo mexicano, dice que es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos u obligaciones y puede entenderse como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Y existen dos tipos de capacidades, de goce y de ejercicio. Y la de goce es por el simple hecho de ser seres humanos. Y la de ejercicio proviene de la mayoría de edad y la obligación de ser ciudadano mexicano, que en México es a partir de los 18 años, ¿no? En otros países a partir de los 21. ¿Por qué confundir derechos y obligaciones con una evaluación tan puntual, transitoria y limitada de una capacidad cognitiva en una persona? Aquellos que están o que conocen cómo es el proceso de evaluación de interdicción, por ejemplo, en esta Ciudad de México, ¿qué le preguntan a las personas que están presuntamente interdictas? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente actual? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cuáles son los 3 presidentes anteriores? Le voy a decir 3 palabras y me las repite. Y en 5 minutos determinan la capacidad cognitiva de una persona, con un cuasi mini mental. Y a partir de ahí ya se receta una frase de: la persona evaluada fulana de tal padece sus facultades mentales y no tiene la capacidad jurídica de ejercer los actos que de su vida derivan, por lo que necesita un tercero para su auxilio en todo momento. Y ya condenamos a una muerte civil a una persona, porque la interdicción es eso, la falta de una capacidad para la toma de decisiones de manera individual. A ver si le pueden probar otra vez, René, nada más la última. No puede tomar una decisión, no puede ser contratado, no puede firmar, no se puede casar, no puede heredar, no puede tener un contrato por más simple que sea. Necesita de un tercero. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país este mes pasado se pronunció en contra de la figura de interdicción y la declaró inconstitucional y en contra de derechos humanos. Y es el primer juicio que va a sentar precedentes. A partir de ahí, como ha sucedido en todo el mundo, se van a empezar a hacer modificaciones, porque tiene que haber figuras sustitutivas, tiene que haber otra dinámica, y ahí es donde entran los derechos humanos. Justo en la parte de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que México no solamente ha firmado, ha sido promotor desde su inicio. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad lo que nos ayuda a ver es que una persona, con independencia de la discapacidad que tenga, ya sea auditiva, visual, motora, intelectual o psicosocial, es sujeta de todos los derechos universales que provienen de la Carta de Derechos Humanos. Y esa parte no se puede negar porque padezca o no un trastorno mental. Ahí estaríamos discriminando. Hace poquito, por parte de la encuesta nacional de discriminación, se nos mostró que México discrimina por todo: color de piel, religión, preferencia sexual. Una de las condiciones por las que discriminamos es discapacidad. Y el ejemplo que les puse hace ratito es uno de ellos. Solicitar un empleo y decir que tengo una discapacidad psicosocial puede hacer que no me lo den. No, ¿cómo vas a ser psicólogo si tú tienes esquizofrenia? Y existe la remisión sintomática. Existe el tratamiento y eso ayuda a que no tenga yo alteraciones y que pueda ayudar a otros. Existe la posibilidad de hacer muchísimas cosas más. ¿Qué es lo que nos dice la Convención? Existen puntos fundamentales, pero uno de ellos es el artículo 12. Justo lo que nos dice es el igual reconocimiento ante la ley y el reconocimiento de la capacidad jurídica.
Con el relato que escuchamos hace rato, en el actuar de la inimputabilidad, no le estamos permitiendo a una persona con una discapacidad psicosocial defenderse, siquiera conocer de qué lo acusan. Inclusive lo puede llevar a la muerte. Yo no sabe, digo, va a sonar un poco patológico si quieren verlo, pero cómo me alegré de escuchar un relato así. Porque eso no se puede evidenciar tan fácil. Porque solamente vemos que en el proceso es inimputable, no se le toma en cuenta. A mí hay algo que también de repente me causa muchísimo escozor. Cuando me llegan a preguntar, oiga, ¿y una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar o algún trastorno mental puede ser testigo? ¿Es válido su testimonio? Y mi respuesta ¿es ser humano? ¿O es extraterrestre? ¿O es de algún otro planeta? Si es ser humano, vale. Pero pensamos que por el hecho de padecer un trastorno mental, no puede llegar a testificar. Estamos constantemente en un modelo de exclusión. Y yo he entendido un poco también la discapacidad psicosocial y en realidad la violación a los derechos de una manera. Si en este momento, este edificio, quisiera entrar una persona en silla de ruedas, podría, por una rampa que tenemos y porque aquí hay espacio para que pudiera colocar su silla de ruedas. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un tercer piso y solamente hubiera escaleras y no hubiera elevador y no hubiera rampas? ¿El problema sería de la persona con discapacidad? Sería del edificio. El problema de la discapacidad psicosocial es de las personas, de las barreras que les estamos poniendo. Porque pensamos que son locos peligrosos y que hay que encerrarlos y que es mejor que vivan de por vida en una cárcel, sedados, y que no se nos acerquen porque pueden llegar a cometer nuevamente delitos. Y en ese sentido va la peligrosidad. Pensar que por algunas características que son inherentes al propio ser humano, como personalidad, como algún trastorno mental, eso lo hace peligroso. Escuchaba yo hace rato también que una de las fuentes más importantes de hallazgos en metilación para conducta antisocial es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y si ustedes saben, hay distintos subtipos, ¿no? El hiperactivo impulsivo, el inatento y el mixto. Sí, efectivamente, parte de la conducta de una persona que padece un trastorno con TDA puede ser conductas antisociales. Pero no solamente ellos. Una persona que no tiene un trastorno mental también delinque, también comete hechos delictivos. Y hasta el 85% de las personas que están en una cárcel no tienen un trastorno mental, son sociópatas. Pero llegamos a pensar que por el hecho de haber cometido una conducta delictiva son atroces, tienen que ser enfermos. Hay jueces que nos piden, dime que al menos tiene esquizofrenia o que es psicópata. Y esa es otra parte. La psicopatía no tiene por qué ser estigmatizada. Alguien que padece un trastorno psicopático no necesariamente delinque. Dentro de las investigaciones que estamos haciendo aquí en el instituto, hemos visto que personas con psicopatía están muy adaptadas en la sociedad. Llegan a tener puestos importantes donde se desempeñan. El problema es que llegan a tener problemas interpersonales con sus cercanos o con la pareja, ¿no? Y estamos hablando de alguien muy egoísta, muy egocéntrico. Pero cuando hablamos de la conducta antisocial ya lo estamos desvirtuando. Me voy a atrever solamente a leer una parte de la presentación que traía de la definición de discapacidad psicosocial para que hablemos el mismo lenguaje. Es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueden impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Si se dan cuenta, la discapacidad psicosocial es el modelo de derechos humanos para el respeto de los derechos de las personas con cualquier discapacidad, pero en específico la psicosocial son los pacientes, son las personas que tienen un trastorno mental. No tenemos por qué reducirlos a neurotransmisores, a áreas cerebrales en específico. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial y qué eso es lo que a mí me ha preocupado en la parte del neuroderecho? La neuropredicción del futuro arresto ya se los comenté, pero encontré algunos artículos, inclusive, que han llegado a asociar que si durante las primeras etapas de vida, y estoy hablando más o menos los
15 meses de vida al inicio. Una persona tiene una neuroinfección y esa se asocia a algún trastorno mental, están evidenciando que puede estar asociado a la comisión de crímenes violentos. ¿Qué va a pasar en un futuro si seguimos bajo esa misma perspectiva? Que vamos a ver que alguien con una neuroinfección en etapas tempranas, ya no lo eduques. Aguas, puede ser violento, mejor aíslalo, cédalo, dale medicación. Aldous Huxley estaría feliz con su relato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en el caso de las neurociencias con algo que se le llama neuropunishment o neurocastigo? Se está visualizando como que la conducta antisocial necesita forzosamente un tratamiento psiquiátrico. Y perdón, pero creo que no. No necesitamos meternos en un área que en realidad es de prevención, de seguridad social, de políticas públicas, de reinserción social, de proveer oportunidades, de ayudar a desarrollar habilidades sociales. Si no logramos entender esa parte, vamos a seguir metiéndonos el pie nosotros. En Estados Unidos, hace rato el doctor Gómez Montt presentaba algunas cifras. Encontré yo un artículo que justo lo que evidencia es que la causa más frecuente por la que se están ocupando hallazgos de neurociencia en los jueces, en los juzgados en Estados Unidos, es el homicidio, y sobre todo cuando hablamos homicidio con la pena para muerte. ¿Y cuál es el argumento? Tratar de evitar que la persona vaya a una silla eléctrica o a una inyección letal. ¿Y cuáles son las evidencias? El artículo fulano de tal dice que las personas que tienen alteraciones en la corteza frontal o prefrontal justo no pueden controlar su conducta. ¿Mi cliente, su señoría? Vea cómo tiene menor corteza prefrontal según este hallazgo neurológico. Por favor, no lo mande a prisión y no lo mate. Déjelo dentro de un psiquiátrico, cuando no tienen un trastorno mental. Es algo que a mí me ha hecho ser un poquito también escéptico con el DSM. Si ustedes han visto, llegamos a tener algunas categorías no especificadas. En Estados Unidos, las categorías no especificadas es lo que está pasando con el neuroderecho. Sembrar la duda, y ante la duda, la absolución. Los jueces piensan de esa manera. Si yo no tengo toda la evidencia que me sustente que esta persona tiene pleno uso de sus capacidades para tomar la decisión de cometer un hecho delictivo, entonces mejor lo absuelvo o le doy la medida que sea menos dañina. Y por lo tanto lo mando a un psiquiátrico o lo mando a algún hospital psiquiátrico penitenciario. Pero hay muchísimos otros delitos por los que han alegado, ¿no? Secuestro, robo, fraude, posesión de sustancias, abuso infantil, secuestro con fines sexuales. Y cada vez más hay cifras de que se está incrementando, sobre todo en hasta un 50% de los casos están empezando a permear el presentar hallazgos de neuroimagen. Ok, eso es lo que yo llamo improvisar y bastante bien. Dale más para adelante, por favor. Tenemos que quitarnos de la cabeza las enseñanzas del hombroso. Seguimos pensando que existe gente que nació criminal y que las neuroimágenes o las neurociencias nos van a ayudar a demostrarlo. El criminal nato no existe. Todos los seres humanos somos capaces de cometer un acto delictivo. Foucault, en 1981, ya nos advirtió de que los crímenes sin razón y la psiquiatalización de la delincuencia no es el camino correcto. En APA, en 2017, después de los tiroteos que se generaron por una persona en Las Vegas, que si bien recuerdan un poquito ese caso, comenzaron a tener algunos anuncios en internet para tratar de erradicar el estigma asociado. Porque lo primero que empezaron a buscar en esta persona que cometió esos homicidios fue si tenía algún trastorno mental. No, fue su libre albedrío. Comprar rifles de asalto, llenar de balas una maleta, modificarlos para que fueran automáticos y matar a diestra y siniestra a cualquier persona. Decidió hacerlo. En ningún momento han encontrado, con autopsia psicológica y otros estudios, algunas alteraciones. Si le puedes pasar casi al final, por favor. En 2018
en el informe de la Relatoría Especial el 16 de julio de los derechos de las personas con discapacidad, el relator dijo: las personas con discapacidad no deberían de ser vistas como enfermos o pacientes, sino como titulares de derechos al igual que todos los demás miembros de la sociedad. Para concluir, y si me ponen donde dice ya conclusiones, por favor, solamente recordar que estamos en el derecho penal de acto, no de autor. Juzgar a una persona con características literalmente que no puede cambiar o que puede cambiar con base en un tratamiento es discriminatorio, sobre todo si hablamos de alguien que padece un trastorno mental. Las conductas antisociales violentas deben estudiarse a profundidad y con una visión integral. Determinar peligrosidad por neuroimagen en una persona que padece discapacidad psicosocial es anticonstitucional y va en contra de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿La que sigue? No psicopatologizar la conducta antisocial y violenta es algo que tenemos que luchar todos los días. La discapacidad psicosocial o intelectual no es sinónimo de inimputabilidad. Tenemos que modificar el concepto de inimputabilidad y erradicar la interdicción. Tenemos que decirle no al determinismo en salud mental forense. Y si me pasan la que sigue. Para concluir, la salud mental forense sería una nueva epistemología en el devenir de una perspectiva progresiva y global que vincula ciencias forenses, jurídicas, médicas, psicológicas y sociales. La que sigue, por favor. Necesitamos trabajar en conjunto con respeto a los derechos humanos para que las neurociencias tengan un camino correcto en el derecho y no sean utilizadas en contra de personas que no tendrían por qué tener una estancia en prisión, y tenemos que también ayudar a las personas inimputables. Muchas gracias.